Los fenómenos naturales y los seres vivos nos transmiten mensajes por medio de su particular escritura. Parte de ella queda reflejada en los árboles. La naturaleza tampoco es ajena a la acción del hombre y responde a veces con sutileza ante nuestra irresponsabilidad o descuido. Abunda en el bosque la presencia de grietas e amputaciones, heridas que sufren los troncos, en ocasiones por causas naturales, rayos, golpes por caídas de otros troncos, o debidas a la mano del hombre, podas, agresiones, accidentes. El árbol, por tanto, se ve en la obligación de producir más resina para tratar de impedir la entrada de hongos, parásitos, bacterias, insectos. Poco a poco irá generando corteza por ambos lados de la herida, de manera que al cabo de los años la herida se va a ir cerrando. La tradicional actividad ganadera es el origen de esta peculiar escritura. Los pastores practicaban huecos en los troncos de los pinos para obtener teas con que encender la lumbre. Se llaman miereras, coqueras o resiegos. No es raro ver que una mierera tiene color negro. Se debe a que el pastor quemaba esa parte para cicatrizar la herida y evitar la muerte del tronco. Otros, en lugar de realizar el trabajo de extraer teas, encendían el fuego directamente en el tronco, cuya resina facilitaba la operación. El árbol era utilizado así como refugio en días fríos o ventosos. Este pino ha sido herido por un rayo. La descarga descendió en vertical, aunque a veces puede rodear al tronco en forma de espiral. En principio solo arranca la corteza y deja al descubierto parte de la albura. Poco después del impacto suelen verse restos de la corteza esparcidos por el suelo, e incluso fragmentos de arena fundidos por el rayo formando fulguritas. En este pino centellado vemos cómo la parte inferior ha sido ensanchada y convertida en una mierera. En estas imágenes encontramos árboles que comen cables. Con frecuencia se colocan cables y otros objetos en contacto con los troncos de los árboles, que siguen haciendo crecer su corteza haya lo que haya. Algunas especies no cicatrizan bien nunca y otras se recuperan rápidamente, pero unas y otras, como no pueden desprenderse de estos molestos objetos, optan por envolverlos, quedando a veces una antiestética cicatriz. De modo que, como vemos, la sensibilidad de las plantas a nuestras agresiones es mayor de lo que pensamos. Debemos evitar cualquier tipo de incisión, aunque solo sea por el mero capricho de grabar unas iniciales o un dibujito en la corteza de los árboles, pensando equivocadamente que ellos no lo van a notar. Al árbol le llevará años cicatrizar una herida como esta. Aquí vemos una rascadera de jabalí en el tronco de una sabina. Y como podemos comprobar por estos vellones de oveja, también el ganado lanar parece aprovechar estos troncos para rascarse, igual que hacen los jabalíes. En este tronco observamos el mismo fenómeno, una rascadera de jabalí coincidiendo con restos de vellones dejados por las ovejas. Sin embargo, en este, donde también podemos ver vellones de lana, la rascadera está mucho más alta
Y esto no lo puede haber hecho un jabalí, esto seguramente lo ha hecho un ciervo, que los ciervos también se rascan en los troncos de los árboles. Esas heridas practicadas en los troncos de los árboles son la puerta de entrada para la acción de bacterias, hongos, parásitos y los insectos xilófagos, que son los que se alimentan de la madera, como veremos en este tronco caído. Estos canales son los restos de los túneles practicados por los xilófagos, y vemos también los orificios que han excavado para entrar en las entrañas de la madera muerta. Aquí tenemos uno de estos orificios, bastante grande por cierto, y si levantamos la corteza, a lo mejor tenemos la suerte de ver una pareja de insectos puede que se estén apareando en este momento. Pero bueno, lo que vemos por ejemplo son los restos del serrín, que es el resultado de su trabajo excavador en la madera muerta. En este pino centellado observamos otro detalle importante. La madera que ha quedado expuesta a los elementos pierde consistencia, se hace más blanda, menos resistente a la acción de estos insectos xilófagos que acabamos de ver. Pero es que estos insectos forman parte a su vez de la cadena trófica de otros animales, los insectívoros, tales como los pájaros carpinteros. Y vamos a ver qué es lo que hacen en este caso. En ocasiones, estos nidos son aprovechados por otras especies forestales. El trepador azul, por ejemplo, al comprobar que la puerta de entrada es muy grande, trata de cerrarla con pegotes de barro para ajustarla a su tamaño y así evita la entrada de depredadores. Pero es que la abubilla, el mochuelo, el herrerillo capuchino o el carbonero común, por ejemplo, tienen mucho que agradecer a estos espléndidos excavadores que, sin saberlo, están contribuyendo a conservar e incrementar la biodiversidad. Los árboles no tienen problemas en decirnos la edad que tienen. Este pino, igual que otras especies, tiene crecimiento verticilar. Quiere decir que cada año desarrolla un grupo de ramas diferente que se van escalonando hacia arriba. Lo único que tendríamos que hacer, por tanto, es contar los verticilos de este árbol. Con un poquito de paciencia
y fijándose en las ramas, en los escalones que van formando las ramas, los verticilos, podríamos calcular que este árbol ronda los 30 años. Y si nos acercamos un poco, también podremos conocer las condiciones climáticas por las que ha tenido que atravesar este pino. Por ejemplo, si en esta zona vemos que los verticilos están muy juntos, es porque ha habido un periodo de sequía. ¿Qué es lo que ocurre entonces? El árbol crece más despacio, por tanto los verticilos se juntan más. Pero si observamos la parte superior, vemos que los verticilos ya se van distanciando cada vez más. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hace poco hubo un tiempo generoso en lluvias. El árbol creció bastante más que al principio. Por tanto, los verticilos se han ensanchado más. Más adelante seguiremos tratando de desvelar los secretos del maravilloso libro de la naturaleza.